Hola, bienvenido a Viaje Emocional. La boda, el día más feliz de la vida, donde las bendiciones llenan el ambiente y todas las miradas de felicidad siguen a los novios. Pero, ¿quién podría imaginar que, en medio de ese momento sagrado, ocurriría un evento impactante? Frente a todos los invitados, el novio de repente le da una fuerte bofetada a la novia. La sala entera queda en silencio absoluto. ¿Cómo reacciona la novia? ¿Las familias intervienen? ¿Y qué sucede después que deja a todos sin poder creer lo que ven? Sigue esta historia llena de sorpresas y descubre lo que sucede después. No olvides dar like y suscribirte a Rutas del Alma para no perderte historias que tocan el corazón. En el corazón de la antigua iglesia de Córdoba, el aire sagrado se quebró de repente con un sonido seco y cortante que resonó como un trueno pequeño en medio del silencio expectante. Ante los ojos horrorizados de decenas de invitados, Mateo, con el rostro frío y los ojos desprovistos de emoción, levantó la mano y descargó una bofetada contundente contra la mejilla de Jaime. El plaf del golpe reverberó por todo el espacio, mezclándose con el murmullo colectivo de asombro que brotó de la multitud, como una ola que se expandía por cada rincón del templo. La cabeza de Jaime se ladeó violentamente por la fuerza del impacto. Algunos mechones de su intrincado trenzado se soltaron, cayendo desordenados sobre su rostro. Ella trastabilló, retrocediendo un par de pasos torpes, mientras las suelas de sus impecables zapatos de novia rozaban el suelo de piedra fría, produciendo un leve chirrido que subrayaba su inestabilidad. Con una mano temblorosa se llevó los dedos a la mejilla, donde la piel pálida ahora ardía con un rojo intenso, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban una mezcla de dolor e incredulidad ante lo que acababa de suceder. «Esto se acabó», proclamó Jaime con una voz fría como el filo de una navaja, cortando el aire cargado de tensión. Con un movimiento firme pero tembloroso, se quitó el anillo del dedo y lo arrojó con fuerza contra la mesa de madera frente al altar. El sonido metálico del anillo al golpear la superficie resonó seco y definitivo, como un punto final a todas sus frágiles esperanzas. El espacio pareció congelarse, todas las miradas convergieron en ella, pero Jaime no les prestó atención. Con los ojos aún brillantes de dolor pero cargados de determinación, dio media vuelta, el vestido blanco de novia girando suavemente con cada paso, el roce de la seda produciendo un susurro delicado pero firme. Caminó con decisión por el pasillo central de la iglesia, dejando atrás los murmullos que crecían y las miradas atónitas de los presentes. Marta, su amiga más cercana, no pudo soportar más la humillación que había presenciado. Corrió hacia Mateo, los tacones altos resonando contra el suelo de piedra como un tambor de guerra marcando cada paso. «¡Mateo!», gritó, su voz afilada resonando en el espacio sagrado. «Defiéndela. ¿Por qué no la defiendes?». Sus ojos ardían de furia, pero Mateo apenas bajó la cabeza, sus manos aferrando con fuerza el teléfono móvil que no había soltado en toda la ceremonia, sin emitir palabra alguna. Antes de ese momento devastador, la mañana había comenzado con una luz suave que se filtraba por las amplias ventanas de una antigua casa en el corazón de Córdoba, donde Jaime se preparaba para el día más importante de su vida. La habitación estaba decorada con detalles intrincados y azulejos tradicionales andaluces, creando un ambiente que mezclaba modernidad y encanto histórico. La luz de las lámparas de bronce suspendidas en el techo se reflejaba en las paredes añejas, llenando el espacio con un calor que parecía detener el tiempo para ser testigo de un instante especial.
Las cortinas de seda ondeaban suavemente con la brisa, mientras el aroma del jazmín y las rosas frescas impregnaba el aire y llenaba cada rincón de la estancia. Jaime, de pie frente al espejo, lucía su cabello negro recogido en un elaborado trenzado. El vestido de novia, confeccionado a mano con encaje, realzaba su figura esbelta. Se miró y sonrió, aunque en su sonrisa se adivinaba un leve atisbo de inquietud. Cada detalle de la habitación evocaba una sensación de nostalgia, como si se tratara de un antiguo relato de amor y felicidad. Marta entró en la habitación con una copa de champán en la mano, sus ojos reflejando ternura, y con una voz suave pero firme trató de calmar los nervios de Jaime. «Amiga, hoy es tu día. No dejes que nada lo arruine», dijo Marta, con un tono que no solo transmitía serenidad, sino también la promesa de proteger su felicidad en este instante único. Jaime sonrió, pero sus ojos no podían ocultar del todo la incertidumbre que la invadía. Una parte de ella temía que aquel día no transcurriera como lo había soñado. Poco después, la puerta se abrió sin previo aviso, y Anita, la madre de Mateo, entró con aire de autoridad. Su elegante vestido de brocado, adornado con intrincados bordados, la hacía parecer una dama de alcurnia. Sin embargo, las miradas en la habitación no se dirigían hacia ella con respeto, sino con una mezcla de curiosidad y desagrado. Anita ignoró el pesado silencio que llenaba el lugar y con una mirada despectiva escrutó a Jaime como si evaluara un objeto extraño. ¿Ese es el vestido que elegiste? Pensé que sería algo más apropiado para la ocasión, comentó Anita, sus palabras como afiladas cuchillas que desgarraban el aire, mientras su mirada crítica caía sobre Jaime como un golpe ineludible. Aquellas palabras resonaron como un eco doloroso en la mente de Jaime. La tranquilidad que había logrado encontrar se desvaneció al instante, reemplazada por una sensación de vacío y angustia. Aunque ya estaba acostumbrada a los comentarios hirientes de Anita, aquel día, su boda, la herida parecía más profunda que nunca. Marta, fiel a su carácter protector, no tardó en intervenir. «Se ve espectacular, ¿verdad? Es un diseño exclusivo, nada como esos vestidos genéricos de boutique», replicó Marta, su mirada firme y decidida, sin un ápice de temor. Anita, claramente molesta, no respondió. Dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Desde fuera, los murmullos de los invitados comenzaron a filtrarse, aumentando la sensación de ser observada y juzgada que pesaba sobre Jaime. La tensión no disminuyó cuando Jaime entró en la iglesia. Radiante con su vestido de novia, caminaba con aparente seguridad, pero una parte de ella no podía ignorar la distancia emocional que sentía de Mateo. Él estaba allí, pero parecía abstraído, apenas notándola. Mientras Jaime avanzaba hacia el altar, los ojos de Mateo apenas se posaron brevemente en ella, y sus manos no dejaban de revisar su teléfono móvil. Cada vibración del dispositivo parecía aislarla más, como si estuviera sola en un vasto espacio vacío. Durante los votos, Jaime buscó la mirada de Mateo, pero él la evitó, como si su presencia fuera irrelevante. Todo comenzó a desdibujarse, y Jaime empezó a darse cuenta de que el amor en el que había depositado su alma quizá no era más que una ilusión. El murmullo entre los invitados se hacía más evidente a medida que transcurría la ceremonia. Los comentarios en voz baja y las miradas furtivas señalaban la tensión palpable entre los novios, alimentando un ambiente cargado de incomodidad. Cuando Anita tomó el micrófono para dar un discurso, una vez más acaparó la atención, pero no por palabras amables,
sino por la dureza que impregnaba cada una de sus frases. Mateo, querido, siempre has tenido un corazón noble. Espero que este matrimonio sea todo lo que sueñas, aunque algunos sueños no siempre terminan como esperamos, dijo Anita, dirigiendo una mirada cortante hacia Jaime. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el murmullo de los invitados, que no podían ocultar su asombro ante semejante declaración. Las palabras de Anita no eran una bendición, sino un dardo envenenado dirigido al corazón de Jaime. Tras el devastador incidente en la iglesia, Jaime salió del lugar con el corazón hecho añicos. Marta corrió tras ella y la abrazó con fuerza bajo el viento frío que recorría las calles de Córdoba. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Jaime, pero en los brazos de su amiga encontró consuelo. Esto no es el final, Jaime. Es solo el comienzo de algo mucho mejor, susurró Marta, sus palabras como una llama encendida en la oscuridad. Esa noche, en casa de Marta, Jaime se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera, sintiendo una paz inesperada. Los murmullos habían desaparecido y en su lugar la calma llenaba su alma. Estaba lista para dejar atrás el pasado y buscar un nuevo comienzo. La puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor que reverberó por todo el departamento, como si el mismísimo cielo se hubiera partido en dos. Mateo irrumpió en el pequeño espacio que una vez había sido un hogar, su rostro demacrado y ojeroso reflejando las huellas de una noche de excesos, mientras sus ojos oscuros, casi negros, destilaban una furia contenida al ver a Jaime parada en el centro de la sala. La joven estaba rodeada de cajas a medio llenar, con ropa y objetos personales esparcidos a su alrededor, mientras Marta y Julio, sus amigos más cercanos, trabajaban con premura para ayudarla a empacar. El aire se llenó de una tensión palpable, como si cada molécula estuviera a punto de estallar, y el sonido seco de la puerta al cerrarse de un golpe resonó como una sentencia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Mateo con una voz que parecía rasgar el silencio, cargada de una ira que apenas podía contener mientras avanzaba un paso hacia ellos, su figura proyectando una sombra intimidante bajo la tenue luz del atardecer que se colaba por la ventana. Julio, un hombre de imponente estatura cuya presencia siempre había sido un refugio para Jaime en los momentos más oscuros, dio un paso al frente con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en el rostro de Mateo. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con una advertencia implícita, una que no necesitaba palabras para ser comprendida. Ella vino a recoger sus cosas. No hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo con una voz profunda y firme, cada palabra pronunciada con una precisión que dejaba claro que no estaba dispuesto a tolerar ninguna locura. Su cuerpo, ancho y sólido como una muralla, se interpuso entre Jaime y Mateo, formando una barrera protectora que ofrecía a la joven un instante de respiro en medio de la tempestad emocional que la envolvía. Pero Mateo no estaba dispuesto a escuchar razones ni a detenerse ante la presencia de Julio. Ignoró por completo al hombre que lo enfrentaba y dirigió toda su atención hacia Jaime, sus ojos clavándose en ella como dagas afiladas. Su rostro, que alguna vez había sido el reflejo de promesas y sueños compartidos, ahora estaba deformado por una rabia que parecía consumir cada rincón de su ser. ¿Así que esto es lo que haces? ¿Huir como una cobarde después de todo lo que hice por ti?, siseó con un tono cargado de veneno, cada palabra diseñada para herir, para desgarrar el corazón de Jaime y hacerla dudar de sí misma una vez más. Su voz temblaba de furia, pero también había algo más en ella,
un dejo de desesperación, como si supiera que estaba perdiendo el control que alguna vez había ejercido sobre ella. Jaime, que había estado conteniendo el aliento desde el momento en que Mateo entró por la puerta, sintió cómo algo dentro de ella se rompía y se transformaba al mismo tiempo. El miedo que había sido su compañero constante durante los últimos meses comenzó a retroceder, reemplazado por una furia ardiente que le quemaba el pecho. Levantó la mirada, enfrentando directamente esos ojos que tanto daño le habían causado, y aunque su voz temblaba ligeramente, sus palabras salieron con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. ¿Lo que hiciste por mí? ¿Permitir que tu madre me humillara? ¿Golpearme frente a todos? No, Mateo, tú destruiste esto y no voy a quedarme para que sigas pisoteándome. Respondió, cada sílaba cargada de una verdad que había estado enterrada bajo capas de dolor y autocomplacencia. Sus manos, que hasta ese momento habían estado temblando mientras sostenía una caja, se apretaron con fuerza, como si al aferrarse a ese objeto pudiera mantener a raya las lágrimas que amenazaban con derramarse. El rostro de Mateo se contorsionó aún más, como si las palabras de Jaime hubieran sido un golpe físico que lo tomaba desprevenido. Dio un paso hacia ella, sus puños apretados y su respiración agitada, pero antes de que pudiera acercarse más, Julio intervino con una rapidez que contrastaba con su calma aparente. Extendió una mano y la colocó firmemente sobre el pecho de Mateo, deteniéndolo en seco. No des un paso más, no te lo voy a advertir otra vez, dijo con un tono que no admitía réplica, su mirada fija en el hombre que tenía frente a él, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos, listo para actuar si era necesario. La tensión en la sala alcanzó un punto crítico, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando a todos los presentes en un limbo donde cualquier chispa podía desatar un incendio. Por un momento, pareció que Mateo iba a ignorar la advertencia y lanzarse contra Jaime, su cuerpo temblando de rabia y frustración. Pero algo en la mirada de Julio, o tal vez en la presencia silenciosa pero firme de Marta, que observaba desde un rincón con una caja en las manos, lo hizo retroceder. Respirando con dificultad, como un animal herido que sabe que ha perdido la pelea, se dejó caer pesadamente en el sofá, el cuero crujiendo bajo su peso. Sus ojos aún seguían fijos en Jaime, pero ahora había algo más en ellos, una mezcla de desprecio y derrota que él intentaba disfrazar con palabras crueles. ¿Sabes qué, Jaime? Nadie más te va a querer como yo lo hice. Eres demasiado complicada. Susurró con una voz que destilaba veneno, cada palabra diseñada para perforar el corazón de Jaime como un cuchillo afilado, para sembrar la duda en su mente y hacerla cuestionar su valor una última vez. Esas palabras golpearon a Jaime con una fuerza que no esperaba, como si cada sílaba fuera una daga que se clavaba en su pecho, pero esta vez no permitió que la destruyeran. Había pasado demasiado tiempo dejándose arrastrar por las inseguridades que Mateo había plantado en ella, demasiado tiempo cuestionándose a sí misma por miedo a que él tuviera razón. Pero ahora, mientras lo miraba sentado en ese sofá que tantas veces había sido testigo de sus discusiones, algo dentro de ella se fortaleció. Cerró la última caja con un movimiento firme, sellándola con cinta adhesiva como si estuviera sellando también el capítulo más doloroso de su vida, y se giró hacia él. Prefiero estar sola que con alguien que no sabe lo que significa el respeto, dijo con una voz que, aunque baja, resonó con una claridad que llenó la sala, dejando claro que no había vuelta atrás. Con la ayuda de Julio y Marta,
Jaime comenzó a cargar las cajas hacia la camioneta que esperaba afuera. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como una pequeña victoria, como si con cada caja que dejaba atrás estuviera también dejando una parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando finalmente terminaron y la camioneta estuvo llena, Jaime se permitió una última mirada al edificio que alguna vez había considerado su hogar. Las ventanas oscuras parecían observarla con indiferencia, y las paredes que alguna vez habían resguardado sus sueños ahora se alzaban como un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de todo lo que estaba ganando al marcharse. Mientras se alejaban por la calle, con el motor rugiendo suavemente bajo el crepúsculo que comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, Jaime sintió que un nudo en su pecho se aflojaba por primera vez en mucho tiempo. La noche anterior había sido una de las más largas y oscuras de su vida. Después de huir del restaurante donde Mateo la había humillado frente a todos, Jaime había encontrado refugio en casa de Marta, su mejor amiga, la única persona que parecía entender el torbellino de emociones que la consumía. Sentada en el sofá de la sala de Marta, con una manta sobre los hombros y una taza de té que no había tocado, Jaime había pasado horas en silencio, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas, mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, rompió el silencio con una voz temblorosa que apenas reconocía como suya. ¿Cómo llegué a esto, Cami? Pensé que él era diferente, que realmente me amaba, pero permitió que su madre me insultara y lo peor, lo que hizo frente a todos. Dijo, su voz quebrándose al final mientras las imágenes de esa noche se repetían en su mente como una película cruel que no podía detener. Marta, que había estado sentada frente a ella observándola con una mezcla de preocupación y empatía, se inclinó hacia adelante y colocó una mano sobre la suya, apretándola con suavidad. Siempre había sido el pilar de fortaleza en su amistad, la que sabía encontrar palabras de aliento incluso en los momentos más oscuros. Y esta vez no fue la excepción. Es un cobarde, Jaime, pero ¿sabes qué? Tú no lo eres. Esta es la peor noche de tu vida, pero también puede ser el comienzo de algo mejor. Mañana iremos juntas a tu casa y recogeremos todas tus cosas. No tienes que enfrentar esto sola. Respondió con una voz firme y llena de convicción, sus palabras resonando en el corazón de Jaime como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Había algo en la seguridad de Marta que hacía que todo pareciera posible, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Jaime asintió lentamente, agradecida por la presencia de su amiga, aunque en su interior el miedo y la incertidumbre seguían royendo su alma. ¿Cómo enfrentaría a Mateo al día siguiente? ¿Cómo lidiaría con la mirada de Anita, la madre de Mateo, cuyos comentarios mordaces habían sido una constante fuente de dolor durante toda su relación? Y más importante aún, ¿cómo podría empezar de cero después de haber invertido tanto tiempo y tantas emociones en una relación que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes? Esas preguntas la mantuvieron despierta toda la noche, dando vueltas en la cama improvisada que Marta le había preparado en el sofá, mientras el reloj marcaba las horas con una lentitud exasperante. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio que dejó sus ojos hinchados y su cuerpo exhausto, Jaime y Marta se dirigieron al departamento que ella había compartido con Mateo durante los últimos 3 años. Julio, el hermano mayor de Jaime, las acompañaba en su camioneta, ofreciendo no solo su ayuda para cargar las cajas, sino también su apoyo emocional,
que era más necesario de lo que Jaime estaba dispuesta a admitir. Habían planeado entrar y salir rápidamente antes de que Mateo pudiera regresar de su turno en el trabajo, pero la incertidumbre seguía pesando en el aire como una nube oscura. Mientras estacionaban frente al edificio, un bloque de concreto gris que parecía más intimidante que nunca, Julio se giró hacia Jaime con una expresión seria en el rostro. ¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora? ¿Podríamos esperar un poco más?, preguntó, su voz cargada de preocupación mientras estudiaba el rostro pálido y cansado de su hermana menor. Jaime tragó saliva, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba un poco más, pero negó con la cabeza con una determinación que intentaba convencerse a sí misma más que a los demás. «No, Gaby, necesito cerrar este capítulo hoy», respondió, su voz temblando ligeramente mientras apretaba las manos en su regazo para ocultar el nerviosismo que la recorría. Había algo en el acto de decir esas palabras en voz alta que le daba fuerza, como si al pronunciarlas estuviera tomando el control de su vida por primera vez en mucho tiempo. Al entrar al departamento, la sensación de familiaridad la golpeó como un balde de agua fría, casi derribándola con su intensidad. Las paredes blancas seguían decoradas con las mismas fotografías de sus viajes juntos. Una escapada a la playa donde habían reído bajo el sol, un fin de semana en las montañas donde habían hecho promesas que ahora parecían vacías. El aroma de la colonia de Mateo aún impregnaba el aire, mezclándose con el olor a café que solían compartir cada mañana. Y en cada rincón, Jaime podía escuchar el eco de las discusiones que habían marcado los últimos meses de su relación, palabras afiladas que se habían clavado en su corazón como espinas invisibles. Permaneció inmóvil en el centro de la sala, incapaz de moverse mientras los recuerdos la envolvían como una marea implacable. Marta, siempre práctica y directa, no perdió el tiempo. Bajó las cajas vacías desde la camioneta de Julio y comenzó a empacar la ropa y las pertenencias de Jaime con una eficiencia que contrastaba con el caos emocional que llenaba la habitación. Mientras doblaba camisas y guardaba libros, se detuvo un momento para mirar a Jaime, que seguía paralizada como una estatua en medio de la sala. «Jaime, no mires atrás, solo empaca lo necesario. Este lugar no merece tus lágrimas», dijo con un tono firme pero cargado de empatía, sus palabras actuando como un ancla que traía a Jaime de vuelta al presente. Había algo en la voz de Marta que siempre lograba sacarla de sus espirales de pensamiento, y esta vez no fue la excepción. Jaime asintió lentamente, forzándose a moverse mientras comenzaba a recoger sus cosas con manos temblorosas. Cada objeto que tocaba parecía traer consigo un recuerdo diferente. Un collar que Mateo le había regalado en su primer aniversario. Una taza que habían comprado juntos en un mercado local. Un cuaderno donde había anotado ideas para proyectos que nunca llegó a realizar. Pero con cada objeto que guardaba en las cajas, también sentía que estaba dejando atrás una parte de sí misma, una versión de Jaime que había estado atrapada en una relación que la había desgastado hasta el punto de no reconocerse a sí misma. El enfrentamiento con Mateo había sido el clímax de una serie de eventos que habían comenzado mucho antes, pero fue lo que finalmente la empujó a tomar una decisión. La noche anterior, después de que Mateo la humillara frente a sus amigos y permitiera que su madre, Anita, la tratara como si no valiera nada, Jaime había sentido que algo dentro de ella se rompía irrevocablemente. Había huido del restaurante con lágrimas en los ojos, incapaz de soportar las miradas de lástima que la seguían mientras corría hacia la salida. Fue entonces cuando llamó a Marta, su salvavidas en los momentos más oscuros, y juntas
habían pasado la noche reconstruyendo los pedazos de su corazón roto. Después de dejar el departamento de Mateo, Jaime se instaló temporalmente en casa de Julio, quien le había ofrecido una habitación con la calidez y la protección que solo un hermano mayor podía brindar. Cada objeto que desempacaba en su nuevo espacio se sentía como un pequeño acto de resistencia, una forma de reclamar su vida y su identidad después de tanto tiempo de sentirse perdida. Marta, como siempre, estaba a su lado, ofreciendo no solo su apoyo, sino también ideas para el futuro que Jaime aún no se atrevía a imaginar por completo. Una tarde, mientras ambas estaban sentadas en la sala de Julio, rodeadas de cajas a medio abrir, Marta rompió el silencio con una chispa de entusiasmo en la voz. «Jaime, tengo una idea. ¿Recuerdas ese proyecto de diseño de modas que siempre soñaste? Es el momento perfecto para comenzarlo. Tienes talento, creatividad y ahora libertad», dijo, sus palabras llenas de una energía que era casi contagiosa. Jaime levantó la mirada, sorprendida por la sugerencia pero también intrigada por la posibilidad. Por primera vez en lo que parecían días, una sonrisa tímida se dibujó en sus labios, como si una pequeña chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. «Tal vez tengas razón, Cami. Tal vez este sea el comienzo de algo mucho mejor», respondió, su voz suave pero cargada de una determinación que comenzaba a echar raíces. Había algo liberador en imaginar un futuro donde pudiera ser ella misma, donde sus sueños no estuvieran limitados por las expectativas de alguien más. En los días que siguieron, Jaime comenzó a adaptarse a su nueva realidad con pequeños pasos, aunque la sombra del pasado aún la perseguía en los momentos de silencio, cuando las dudas y los recuerdos se colaban en su mente como ladrones en la noche. Su determinación por reconstruir su vida crecía con cada día que pasaba. Julio, siempre protector, le había ofrecido quedarse en su casa tanto tiempo como necesitara, pero Jaime sabía que no quería depender de nadie por mucho tiempo. Quería construir algo propio, algo que fuera suyo y de nadie más. Un espacio donde pudiera sanar y crecer sin las cadenas del pasado. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la cocina de Julio, con el aroma del café llenando el aire y el sol entrando por la ventana con una calidez que parecía prometer días mejores, Julio rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz, siempre calmada y reflexiva, tenía un matiz de curiosidad que hizo que Jaime levantara la mirada de su taza. La conversación que siguió marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno donde las heridas del pasado comenzarían a transformarse en cicatrices, recordatorios de lo que había superado y de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. «Jaime, no quiero meterme, pero ¿ya pensaste en qué vas a hacer con tu carrera? ¿O en dónde vas a vivir?», preguntó mientras revisaba su celular. Jaime suspiró. Había pasado los últimos días ordenando sus pensamientos, pero aún no tenía un plan claro. «He estado pensando en eso. Tal vez debería retomar mi idea de iniciar un negocio de diseño. Siempre fue mi sueño, pero lo pospuse por...». Jaime hizo una pausa, recordando cómo Mateo había menospreciado sus aspiraciones una y otra vez. «Por él», terminó Julio con un tono severo. «Pues ya no está para detenerte. Hazlo, Jaime, sé que puedes». Esa tarde, acompañada por Marta, Jaime comenzó a visitar algunos locales en renta. Aunque los precios eran altos, encontró un pequeño espacio en el centro de Córdoba, perfecto para un estudio de diseño. Las paredes estaban descascaradas y el piso necesitaba ser renovado, pero Jaime vio potencial en el lugar.
¿Estás segura de que quieres empezar con esto ahora?, preguntó Marta mientras pateaba un pedazo de escombro en el suelo. Si espero a estar completamente lista, nunca lo haré. Esto es lo que quiero, Cami, y voy a hacerlo funcionar. Con la ayuda de Julio va a algunos amigos, Jaime comenzó la remodelación del lugar. Durante las largas noches pintando paredes y colocando muebles, encontró momentos de risa y camaradería que le recordaron el poder de las conexiones humanas. Poco a poco, el espacio comenzó a transformarse en un reflejo de su creatividad y pasión. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles del local, Julio le entregó un sobre. «Llegó esto para ti», dijo, con una expresión de preocupación. Jaime abrió el sobre y su corazón se hundió al leer las primeras líneas. Era una carta de Anita. Aunque no contenía amenazas explícitas, las palabras estaban cargadas de desprecio y veneno. «Espero que te des cuenta de lo que has perdido. Mateo no merece a alguien como tú, y tú nunca serás suficiente para nadie. Tal vez deberías pensar en regresar y dejar de avergonzarte a ti misma». El dolor fue inmediato, pero algo dentro de Jaime había cambiado. En lugar de llorar o sentirse derrotada, rompió la carta en pequeños pedazos y los arrojó a la basura. «No voy a dejar que siga controlando mi vida, ni ella ni Mateo», dijo en voz alta, más para sí misma que para Julio. Los días se convirtieron en semanas, y el estudio finalmente abrió sus puertas. Jaime decidió nombrarlo Renacer, como un símbolo de su nueva vida. Aunque al principio los clientes eran pocos, el boca a boca comenzó a correr y pronto su talento llamó la atención de un diseñador local que le ofreció colaborar en un proyecto importante. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estar mejorando, el pasado regresó a golpearla. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño, recibió un mensaje de Mateo. «Jaime, necesitamos hablar. No he dejado de pensar en ti». La lectura del mensaje fue como un balde de agua fría. Durante un largo momento, Jaime se quedó inmóvil, sus pensamientos divididos entre la rabia y la confusión. ¿Cómo podía Mateo tener la audacia de buscarla después de todo lo que había sucedido? «¿Quién es?», preguntó Marta acercándose al ver la expresión de Jaime. Jaime le mostró el mensaje y Marta soltó una carcajada incrédula. «Por favor, ese hombre no tiene vergüenza, déjame responderle yo». «No, Cami, lo manejaré a mi manera». Después de pensarlo un rato, Jaime decidió no responder. Bloqueó el número de Mateo y continuó con su trabajo, decidida a no permitir que él volviera a interferir en su vida. Pero el incidente la dejó intranquila. Aunque estaba avanzando, el miedo a que Mateo o Anita intentaran sabotearla seguía latente. Esa noche, mientras cerraba el estudio, notó que un hombre desconocido la observaba desde la esquina. Aunque intentó ignorarlo, la sensación de peligro creció cuando él comenzó a caminar en su dirección. Apresuró el paso hacia su auto, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cuando llegó a casa, le contó a Julio lo sucedido. «¿Crees que fue alguien enviado por Mateo?», preguntó Julio, claramente preocupado. «No lo sé. Tal vez estoy exagerando, pero no puedo evitar pensar que algo no está bien». Julio asintió y le prometió estar alerta. Jaime, por su parte, decidió no dejarse intimidar. Aunque el miedo era real, su determinación de no ceder ante el control de Mateo o Anita era más fuerte. Los días posteriores al extraño encuentro en la esquina trajeron una mezcla de avances y tensiones para Jaime. Por un lado, su estudio Renacer comenzaba a ganar reconocimiento. Clientes satisfechos
recomendaban sus diseños únicos y por primera vez en mucho tiempo Jaime sintió que estaba construyendo algo propio. Por otro lado, el constante temor de que Mateo o Anita reaparecieran la mantenía en estado de alerta. Una tarde, mientras trabajaba en un pedido especial para un cliente importante, Marta llegó al estudio visiblemente agitada. «Jaime, tienes que ver esto», dijo, mostrando su teléfono. Era una publicación en redes sociales de Anita haciendo comentarios indirectos sobre ciertas mujeres que no saben cuál es su lugar y cómo algunas relaciones terminan cuando una persona no está a la altura. Aunque no mencionaba nombres, Jaime sabía que la publicación estaba dirigida a ella. «¿No tiene otra cosa que hacer?», preguntó Jaime con exasperación, dejando su lápiz sobre la mesa. «Quiere provocarte, Jaime. No le des el gusto, pero creo que deberías tomar precauciones. Esa mujer no está bien». Marta tenía razón. Jaime lo sabía, pero se negaba a vivir con miedo. Esa misma noche, mientras cerraba el estudio, un sobre deslizado por debajo de la puerta llamó su atención. Al abrirlo, encontró una fotografía de su boda rota por la mitad con un mensaje escrito a mano. «No creas que puedes escapar de tu lugar». El impacto fue inmediato. Las manos de Jaime temblaban mientras sujetaba la foto y su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Había sido Mateo, Anita o alguien más actuando en su nombre? De regreso en casa, Julio y Marta insistieron en que Jaime reportara el incidente a la policía. «Esto ya no es un simple juego de manipulación, es acoso, Jaime, no puedes dejarlo pasar», dijo Julio, visiblemente molesto. Jaime asintió. Aunque odiaba la idea de revivir todo al dar explicaciones, sabía que debía protegerse. Al día siguiente, acudió a la estación de policía y presentó un informe. Sin embargo, la respuesta de los oficiales fue menos alentadora de lo que esperaba. «Señorita, sin pruebas claras de que esta persona represente una amenaza directa, lo máximo que podemos hacer es registrar la denuncia», dijo el oficial mientras tecleaba en su computadora. Jaime salió de la estación sintiéndose desamparada, pero también más decidida que nunca a no dejar que el miedo la controlara. Pocos días después, el destino le ofreció un inesperado giro positivo. Durante un evento local de diseño en Córdoba, un famoso editor de moda se interesó por su trabajo. Impresionado por sus diseños, le propuso una colaboración para una próxima edición de su revista. «Esto podría ser el impulso que necesitas para llevar tu marca al siguiente nivel», le dijo Marta emocionada cuando Jaime compartió la noticia. Aunque emocionada, Jaime sabía que este éxito podría atraer aún más la atención de quienes deseaban verla fracasar. Su intuición no estaba equivocada. Una noche, mientras trabajaba en el diseño para la revista, recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vio una foto de su estudio tomada desde afuera, seguida por un texto. «Cuidado con lo que deseas». El miedo volvió a apoderarse de ella, pero esta vez no estaba dispuesta a quedarse callada. Llamó a Julio, quien llegó al estudio en cuestión de minutos. «Vamos a instalar cámaras de seguridad. Si quieren intimidarte, se van a arrepentir», dijo Julio mientras inspeccionaba la entrada del lugar. Las cámaras se instalaron al día siguiente y Jaime se sintió un poco más tranquila. Sin embargo, la sensación de estar constantemente observada no desaparecía. Cada vez que caminaba por las calles de Córdoba, sentía ojos siguiéndola. Sombras que desaparecían cuando giraba para mirar. En una de las grabaciones de seguridad, notó algo inquietante. Un hombre con una gorra oscura merodeaba frente al estudio. Aunque no intentó entrar,
Su comportamiento era sospechoso. Jaime llevó la grabación a la policía, esperando que esta vez tomaran acción. Esto es más concreto. Investigaremos, pero le sugerimos que sea muy cuidadosa. ¿Ha notado algo más extraño en los últimos días?, preguntó el oficial. Sí, siento que alguien me sigue, pero no estoy segura de quién es. La voz de Jaime temblaba mientras hablaba. Esa noche, mientras cenaba con Julio y Marta, trató de encontrar respuestas. ¿Por qué alguien querría dañarla de esa manera? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Jaime, tal vez deberías considerar contratar seguridad privada. Al menos hasta que sepamos quién está detrás de esto, sugirió Julio. Aunque reacia, Jaime sabía que su hermano tenía razón. La seguridad privada era costosa, pero su tranquilidad no tenía precio. En los días siguientes, un guardia comenzó a patrullar el estudio y la casa de Julio. Aunque la presencia del guardia le daba una sensación de protección, Jaime no podía evitar preguntarse si el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. La decisión de contratar seguridad privada ofreció a Jaime un breve respiro. Aunque el guardia no podía estar presente todo el tiempo, su simple presencia parecía disuadir a cualquiera que intentara acercarse. Sin embargo, el miedo persistía. Las noches en casa de Julio eran largas y el insomnio comenzaba a pasar factura. Jaime se despertaba frecuentemente, sobresaltada por ruidos que resultaban ser nada más que el viento o los pasos de algún vecino. Una noche, mientras revisaba algunos bocetos en su cuarto, Julio entró con expresión seria. Acabo de hablar con el guardia. Dice que vio a alguien rondando la casa hace unas horas, pero cuando salió a revisar, no había nadie, dijo, cruzándose de brazos. El rostro de Jaime se tensó. El pensamiento de que alguien estuviera tan cerca era aterrador. ¿Crees que podría ser Mateo?, preguntó en un susurro. No lo sé, Jaime. Pero sea quien sea, vamos a encontrarlo. Julio se inclinó y tomó su mano, dándole un apretón firme. No estás sola. Al día siguiente, en el estudio, las cosas parecían volver a la normalidad. Los clientes llegaban, los pedidos aumentaban y, por un momento, Jaime pudo enfocarse únicamente en su trabajo. Sin embargo, esa paz se rompió abruptamente cuando un hombre desconocido entró al local. Vestía de manera informal, con una gorra que ocultaba parte de su rostro. Parecía nervioso, mirando alrededor como si buscara algo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Jaime desde el mostrador, tratando de sonar profesional a pesar del nudo en su estómago. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente al mostrador, apoyando ambas manos sobre la superficie. ¿Eres Jaime?, preguntó con un tono bajo, casi amenazante. Jaime tragó saliva, pero no mostró su miedo. Sí. ¿Qué necesita?, respondió con firmeza. El hombre la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de sacar un sobre de su bolsillo y colocarlo frente a ella. Un mensaje de parte de alguien que quiere ayudarte, dijo con una sonrisa siniestra antes de girarse y salir del estudio. Jaime esperó hasta que el hombre estuvo fuera de vista para abrir el sobre. Dentro encontró una carta escrita a mano. Jaime, deja lo que estás haciendo antes de que las cosas se pongan peor para ti. Esto no es una advertencia, es una promesa. Las manos de Jaime temblaban mientras sostenía el papel. El pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero rápidamente llamó a Julio y a Marta. Esto ya es demasiado, no puedo más con esta situación, dijo mostrándoles la carta cuando llegaron al estudio. Marta, siempre la más directa, tomó la carta y la rompió en pedazos.
Jaime, no puedes dejar que te intimiden. Eso es exactamente lo que quieren. Su voz era firme, pero su mirada delataba preocupación. Julio, por su parte, tomó medidas más drásticas. Instaló cerraduras adicionales en la puerta del estudio y comenzó a acompañar a Jaime cada vez que salía. Aunque estas medidas ayudaron, la sensación de ser vigilada no desaparecía. Esa noche, mientras cenaban juntos, Jaime recibió un mensaje en su teléfono. Era una fotografía tomada desde afuera de la casa, mostrando a ella, Julio y Marta sentados a la mesa. El texto que acompañaba la imagen decía: ¿realmente crees que estás segura? El miedo paralizó a Jaime por un momento, pero Julio reaccionó de inmediato. Tomó el teléfono y llamó a la policía, exigiendo que enviaran una patrulla a la zona. Esto ya no es acoso, es una amenaza directa, dijo con enojo mientras hablaba con los oficiales. Aunque la policía prometió investigar, Jaime sabía que no podía depender completamente de ellos. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Anita? ¿Mateo? ¿O alguien más con una intención más oscura? Al día siguiente, mientras Jaime trabajaba en el estudio, un cliente inesperado llegó. Era Mateo. Su presencia llenó la habitación de una tensión palpable. Vestía un traje elegante, pero su expresión era sombría. Jaime sintió una mezcla de rabia y miedo al verlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin ocultar su molestia. Mateo levantó las manos en señal de rendición. Solo quiero hablar, Jaime. Por favor, escúchame. ¿Hablar? Después de todo lo que hiciste. No creo que tengamos nada de qué hablar. La voz de Jaime era firme, pero su corazón latía con fuerza. Sé que me equivoqué, Jaime. He estado pensando en nosotros y quiero arreglar las cosas. Mateo dio un paso hacia ella, pero Jaime retrocedió. ¿Arreglar las cosas? ¿Crees que unas palabras bonitas van a borrar todo lo que pasó? Su voz se quebró ligeramente, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Mateo intentó continuar, pero en ese momento, Julio entró al estudio. ¿Qué haces aquí, Mateo?, preguntó con dureza, poniéndose entre él y Jaime. Mateo levantó las manos de nuevo, esta vez en señal de derrota. Solo quería hablar, pero ya veo que no soy bienvenido. Se giró hacia Jaime una última vez. Esto no ha terminado, Jaime. Con esas palabras salió del estudio, dejando a Jaime temblando de rabia y miedo. Julio cerró la puerta con fuerza y se giró hacia su hermana. Esto es suficiente, Jaime. Necesitamos asegurarnos de que no vuelva a molestarte. Esa noche, Jaime tomó una decisión. No solo iba a protegerse, sino que iba a enfrentarse a quien estuviera detrás de todo esto, sin importar las consecuencias. El encuentro con Mateo había dejado a Jaime en un estado de alerta constante. Aunque estaba aterrorizada, también estaba decidida a no dejarse intimidar. Esa noche, mientras hablaba con Marta Bajulio en la cocina, comenzó a trazar un plan. No voy a permitir que Mateo o Anita, o quien sea que esté detrás de esto, me quiten lo que he construido, pero tampoco puedo seguir viviendo con este miedo constante, dijo, su voz cargada de determinación. Julio asintió con los brazos cruzados y una expresión de preocupación en su rostro. Entonces, necesitamos una estrategia. Primero, asegurémonos de que estás completamente protegida. Ya tenemos las cámaras, pero podríamos instalar más. También deberíamos hablar con un abogado por si esto escala. Y no olvidemos a la policía, agregó Marta. Aunque no confíe mucho en ellos, debemos mantenerlos al tanto de todo.
Jaime sabía que sus amigos tenían razón. Al día siguiente se reunieron con un abogado para explorar sus opciones legales. El abogado, un hombre mayor con una actitud calmada, escuchó atentamente mientras Jaime describía todo lo que había sucedido. Jaime, lo que describes es acoso y amenazas claras. Podemos solicitar una orden de restricción contra Mateo y su familia, pero necesitaré pruebas contundentes para presentar el caso, dijo, ajustándose las gafas. Jaime entregó las fotografías, mensajes y grabaciones de las cámaras de seguridad, esperando que fueran suficientes. Con esto podemos empezar, pero ten en cuenta que este proceso puede tomar tiempo. Mientras tanto, asegúrate de mantenerte segura, concluyó el abogado. Aunque la reunión le dio un poco de tranquilidad, Jaime sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad desde su teléfono, notó algo extraño. Una figura oscura apareció brevemente frente al estudio y luego desapareció en la sombra. Llamó de inmediato a Julio, quien llegó al lugar acompañado del guardia de seguridad. Revisaron las grabaciones más detenidamente y descubrieron que el intruso había estado allí durante al menos 15 minutos, moviéndose alrededor del edificio como si estuviera buscando una manera de entrar. Esto no es una coincidencia. Están tratando de intimidarte, dijo Julio furioso. ¿Y si intentan algo peor?, preguntó Jaime, sintiendo un nudo en el estómago. Julio no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo. Estaban lidiando con alguien que no se detendría fácilmente. Unos días después, mientras Jaime trabajaba en un pedido especial para la revista, recibió una llamada inesperada. Era Anita. Jaime, tenemos que hablar, dijo Anita con un tono helado. No tengo nada que decirte, Anita. Todo lo que tenías que decir ya lo dejaste claro, respondió Jaime, apretando el teléfono con fuerza. Oh, querida, no es una invitación, es una advertencia. Sabes que Mateo no es alguien que se dé por vencido fácilmente. Y yo tampoco. ¿Realmente crees que puedes seguir con tu vida como si nada? La risa de Anita al otro lado de la línea era como un cuchillo girando en su pecho. Jaime colgó, antes de que Anita pudiera decir algo más. Su respiración era agitada, pero en lugar de ceder al pánico, tomó el teléfono y llamó a su abogado. Anita acaba de amenazarme. Esto tiene que parar. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. El abogado le aseguró que esa llamada fortalecía su caso, pero que debían proceder con cautela. A pesar de las amenazas crecientes, Jaime decidió llevar las pruebas recopiladas a la policía. Cuando llegó a la estación, se encontró con una recepción indiferente. Señorita, sin pruebas claras de que esta persona represente una amenaza directa, lo máximo que podemos hacer es registrar la denuncia, dijo el oficial mientras tecleaba en su computadora. ¿Cómo que no hay pruebas claras? Tengo fotografías, mensajes y grabaciones que demuestran que me están acosando, respondió Jaime, intentando mantener la calma. El oficial levantó la mirada apenas unos segundos. Lo entiendo, pero sin una evidencia contundente de una amenaza inmediata, no podemos hacer mucho más. Solo le aconsejo que se mantenga alerta. Jaime salió de la estación sintiéndose desamparada, pero también más decidida que nunca a no dejar que el miedo la controlara. Mientras tanto, el abogado aconsejó a Jaime que evitara cualquier confrontación directa. Esa noche, el miedo se transformó en rabia. Jaime no iba a dejar que Anita o Mateo dictaran su vida. Con la ayuda de Julio y Marta, decidió organizar un evento de inauguración en su estudio. Un acto de desafío para mostrar que no se dejaría intimidar. La noche de la inauguración, el lugar estaba lleno de amigos, clientes y curiosos.
Jaime vestía uno de sus diseños más llamativos, un vestido rojo que irradiaba confianza y poder. Aunque su corazón latía con fuerza, su sonrisa no flaqueaba. «Esto es increíble, Jaime. Mira todo lo que has logrado», dijo Marta, abrazándola con fuerza. Sin embargo, la paz de la noche se rompió cuando Jaime notó a alguien entre la multitud. Era Mateo. Estaba de pie al fondo del local, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jaime sintió que el aire se le escapaba, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?», preguntó, acercándose a él con pasos firmes. «Solo vine a felicitarte, Jaime. Parece que has hecho algo interesante aquí, aunque me pregunto cuánto tiempo durará», dijo con un tono sarcástico. Julio apareció junto a Jaime en cuestión de segundos. «Mateo, lárgate de aquí antes de que te saque a la fuerza», dijo, su voz cargada de ira. Mateo levantó las manos con una sonrisa burlona. «Tranquilo, solo estaba admirando el lugar. Felicidades, Jaime. Espero que disfrutes tu momento de gloria». Y con esas palabras se fue, dejando tras de sí una nube de tensión. Jaime sabía que esa no sería la última vez que él intentaría interferir en su vida. Pero mientras observaba a sus amigos y clientes disfrutando del evento, sintió una chispa de esperanza. Tal vez no podía controlar todo lo que sucedía, pero sí podía decidir cómo responder. Aunque la inauguración del estudio fue un éxito, la presencia de Mateo dejó una sombra sobre la celebración. Jaime no podía ignorar el hecho de que él parecía decidido a seguir interfiriendo en su vida. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, mientras cerraba el estudio con la ayuda de Julio, la determinación en sus ojos era evidente. «Jaime, sé que no quieres escucharlo, pero creo que deberías considerar contratar seguridad adicional para el evento de la revista», dijo Julio mientras revisaba la cerradura de la puerta. «Tienes razón, Gabe. No quiero darles la oportunidad de arruinar nada más», respondió suspirando. En los días que siguieron, Jaime se enfocó en los preparativos para el proyecto con la revista. Sus diseños eran más audaces que nunca, reflejando no solo su creatividad, sino también su fortaleza y resiliencia. Sin embargo, mientras trabajaba, la sensación de ser observada persistía. Una tarde, mientras Marta ayudaba con las costuras finales, un ruido afuera del estudio llamó su atención. Julio, que estaba cerca, salió a revisar, pero no encontró a nadie. Solo una flor marchita colocada frente a la puerta. Aunque parecía un gesto inofensivo, Jaime sabía que era un mensaje. «Esto no es casualidad, Cami. Alguien quiere recordarme que está observando». Jaime recogió la flor con cuidado, tratando de no dejarse llevar por el miedo. Marta se cruzó de brazos claramente molesta. «Pues que sigan mirando. No vamos a detenernos por sus juegos». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban preocupación. El día del evento con la revista finalmente llegó. Jaime, vestida con un traje de su propia creación, se veía imponente. El lugar estaba decorado con elegancia y los asistentes eran una mezcla de clientes, diseñadores y figuras de la industria de la moda. Por un momento, todo parecía perfecto. Sin embargo, la perfección fue efímera. Mientras Jaime presentaba sus diseños en la pasarela, notó una figura familiar entre el público. Era Anita, sentada en la última fila con una expresión fría e impenetrable. A su lado, un hombre que Jaime no reconocía tomaba notas en un pequeño cuaderno. El corazón de Jaime latía con fuerza, pero decidió ignorarlos. No iba a permitir que su presencia arruinara el momento. Sin embargo, cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a salir, Anita se acercó.
Jaime, querida, no podía perderme esto. Qué interesante ver cómo te desenvuelves, aunque debo decir que esperaba algo más impresionante, dijo con una sonrisa falsa. Jaime la miró directamente, sintiendo cómo su ira crecía. Anita, no tienes nada que hacer aquí. Si crees que puedes intimidarme, pierdes tu tiempo. Su voz era firme, pero mantuvo la compostura. Anita rió suavemente, como si las palabras de Jaime no la afectaran. No me malinterpretes. Solo estoy aquí para observar, pero te daré un consejo gratuito. No te hagas ilusiones. Esta pequeña victoria no perdurará. Antes de que Jaime pudiera replicar, Julio llegó junto a ella. Es hora de que te marches, Anita. Ya has dicho demasiado. La voz de Julio, firme y con una postura amenazante, dejó claro que no permitiría más provocaciones. Anita se fue, pero no sin dirigir una última mirada de desprecio, sus ojos llameando con una furia contenida. Esa noche, Jaime regresó a casa exhausta, tanto física como emocionalmente. Aunque el evento había sido un éxito profesional, la presencia de Anita y su enigmático acompañante dejó un regusto amargo. Jaime no podía dejar de preguntarse qué motivaciones oscuras los impulsaban. Jaime, no puedes seguir gestionando esto sola. Déjame contratar a alguien para investigar quién está detrás de todo esto, dijo Julio mientras preparaba una taza de té para su hermana. Jaime asintió, finalmente aceptando que necesitaba ayuda. Al día siguiente, Julio contactó a un investigador privado, un hombre llamado Carlos, conocido por su discreción y eficacia. Empezaré revisando las grabaciones de tus cámaras y seguiré cualquier actividad sospechosa. También investigaré más a fondo a Anita y Mateo. Si están detrás de esto, lo sabremos pronto, dijo Carlos en su primera reunión. Aunque Jaime aún sentía una mezcla de miedo e incertidumbre, saber que alguien estaba trabajando para descubrir la verdad le proporcionó un pequeño alivio. Días después, Carlos volvió con noticias. Había descubierto que el hombre que acompañaba a Anita en el evento era un conocido de Mateo, alguien con antecedentes de intimidación y chantaje. Esto confirma que están intentando asustarte, Jaime. Pero lo más preocupante es que este hombre ha sido visto merodeando cerca de tu estudio en varias ocasiones, dijo Carlos, mostrando fotos inquietantes de un hombre encapuchado acechando en la sombra. El miedo de Jaime se transformó en ira. No solo estaban intentando arruinar su carrera, sino también amenazando su seguridad. No van a ganar. Si quieren una guerra, la tendrán. Las palabras de Jaime estaban cargadas de determinación. Esa noche, mientras revisaba sus bocetos en casa, se dio cuenta de algo. Había pasado demasiado tiempo dejando que otros dictaran su vida. Ahora era el momento de tomar el control completo. Con la información proporcionada por Carlos, Jaime decidió tomar medidas más contundentes. El miedo que antes la paralizaba, ahora alimentaba su determinación. Sabía que no podía enfrentarse a Anita y Mateo de manera impulsiva. Necesitaba ser estratégica. Esa mañana, junto a Julio y Marta, trazó un plan. Primero, asegurémonos de que no puedan acercarse más. Si Carlos tiene pruebas suficientes, podemos presionar con la orden de restricción, dijo Julio, revisando algunos documentos legales. Y segundo, necesitas exponerlos. Si intentan intimidarte, muéstrales que no les tienes miedo, añadió Marta, siempre directa. Jaime asintió. Aunque le costaba aceptar que debía llevar esta situación al terreno público, sabía que mantenerse en silencio solo les daría más poder. Unos días después, Carlos presentó más información. Anita había estado utilizando su influencia
para desacreditar a Jaime en la industria de la moda, había enviado correos electrónicos a posibles clientes y aliados, insinuando que Jaime no era confiable y que sus diseños carecían de calidad. «Esto es difamación, Jaime. Tienes derecho a demandarla», dijo Carlos mientras dejaba caer un montón de correos impresos sobre la mesa. Jaime sintió una mezcla de indignación y determinación. Ya no se trataba solo de protegerse, sino de defender su reputación. «¿Qué opciones tengo?», preguntó mirando al abogado que Julio había contratado. «Podemos enviarle una carta de cese inmediato. Si no detiene su comportamiento, procederemos con la demanda. Esto no solo la obligará a retractarse, sino que también pondrá en evidencia sus tácticas», respondió el abogado. Jaime aprobó el plan. Al día siguiente, la carta fue enviada. Aunque no esperaba que Anita se detuviera fácilmente, sabía que este era el primer paso para recuperar el control. Mientras tanto, el trabajo en el estudio continuaba. Jaime se sumergió en sus diseños, utilizando el estrés y la frustración como combustible creativo. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles de un vestido para una clienta importante, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «No creas que esto se acaba aquí. Estamos más cerca de lo que imaginas». El mensaje era breve, pero suficiente para que la ansiedad regresara. Sin embargo, esta vez, Jaime no permitió que el miedo la dominara. Inmediatamente lo reportó a Carlos, quien comenzó a rastrear el origen del mensaje. Unos días después, Carlos apareció con noticias alarmantes. El mensaje provino de un teléfono desechable. Sin embargo, lo más alarmante es que alguien ha estado siguiendo tus pasos. «Tengo pruebas de que te han estado observando durante semanas», dijo Carlos, desplegando fotografías de Jaime en diversos lugares. Jaime sintió cómo el aire se le escapaba. La idea de ser vigilada continuamente era aterradora, pero también despertaba su furia. «¿Quién está detrás de esto? ¿Es Anita o Mateo?», preguntó, intentando mantener la calma. «Aún no puedo confirmarlo, pero todo indica que Anita está financiando estas acciones. Por su parte, Mateo parece estar actuando más por desesperación que por estrategia», respondió Carlos. Jaime sabía que no podía esperar más. Decidió convocar una reunión con su abogado y Carlos para discutir los siguientes pasos. Durante la reunión, quedó claro que la mejor manera de enfrentar la situación era desenmascarar a Anita públicamente. «Si sacamos esto a la luz, les será más difícil seguir actuando en las sombras», dijo el abogado. Jaime estuvo de acuerdo, aunque era consciente de que este paso podría traer repercusiones. Mientras se preparaba para lo que venía, recibió una llamada de un periodista local interesado en su historia. Aunque al principio dudó, decidió aceptar la entrevista. Era su oportunidad para contar su verdad y al mismo tiempo enviar un mensaje claro a Anita y Mateo. La entrevista se llevó a cabo en el estudio de Jaime. El periodista, un joven entusiasta, le permitió hablar abiertamente sobre su experiencia. «Jaime, has enfrentado muchos desafíos en los últimos meses. ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir adelante?», preguntó durante la entrevista. Jaime respiró hondo antes de responder. «Es difícil, pero creo que cada desafío me ha fortalecido. No se trata solo de defender lo que he construido, sino de demostrar que nadie tiene el derecho de intimidar o sabotear los sueños de otra persona». Su voz era firme y su mensaje, claro. La entrevista se publicó unos días después y rápidamente ganó atención en las redes sociales. Jaime recibió una avalancha de mensajes de apoyo,
pero también sabía que esta exposición podría intensificar las acciones de sus enemigos. Esa misma noche, mientras revisaba los comentarios en línea, recibió un mensaje de Carlos. Jaime, acabo de recibir información importante. Necesito verte mañana. Aunque estaba agotada, la curiosidad y el temor la mantuvieron despierta. Algo le decía que la información de Carlos podría cambiar el rumbo de todo. A la mañana siguiente, Jaime llegó temprano a la oficina de Carlos. Julio la acompañaba, insistiendo en que no debía afrontar esto sola. Al entrar, Carlos la recibió con una expresión grave, pero con una chispa de determinación en los ojos. Jaime, lo que descubrí cambia todo. Tenemos pruebas directas de que Anita ha estado financiando las acciones de intimidación en tu contra. Y además, encontré un vínculo entre Mateo y el hombre visto merodeando tu estudio. Carlos desplegó un dossier lleno de documentos y fotografías. Jaime revisó los papeles detenidamente. Había transferencias bancarias, mensajes interceptados y reportes de vigilancia. Todo apuntaba a Anita como la mente maestra, con Mateo ejecutando sus órdenes. «Esto es suficiente para llevarlos a la justicia, ¿verdad?», preguntó Julio, mirando al investigador con seriedad. «Sí, pero debemos actuar rápidamente. Si descubren que los hemos identificado, podrían intentar destruir las pruebas o incluso intensificar sus ataques», respondió Carlos. Jaime respiró hondo. Sabía que este era el momento de actuar, aunque enfrentarse a Anita y Mateo públicamente no sería fácil. «Hagámoslo. No puedo seguir viviendo con miedo», dijo con firmeza. El abogado de Jaime presentó la evidencia a las autoridades locales. Aunque el proceso fue largo y tedioso, el caso tomó forma rápidamente. La policía comenzó a investigar a Anita y Mateo y se iniciaron las primeras acciones legales. Mientras tanto, Carlos contrató a un equipo de seguridad adicional para proteger a Jaime y su estudio. Sin embargo, Anita no se quedó de brazos cruzados. Apenas unos días después de que Jaime iniciara el proceso legal, recibió un sobre en su buzón. Dentro había una copia de la denuncia que había presentado, acompañada de un mensaje escrito a mano. «Estás jugando un juego peligroso. Sabes que no puedes ganar». Jaime mostró el mensaje a las autoridades, quienes lo añadieron como parte de la evidencia. Aunque intentaba mantenerse calmada, el constante acoso estaba afectando su salud mental. Marta, preocupada, la animó a tomarse un descanso. «Jaime, tienes que desconectar un poco. Todo esto es demasiado. Ven a pasar unos días en la casa de mis padres en el campo. Nadie te encontrará allí», insistió Marta con una voz suave pero insistente, su preocupación palpable. Jaime consideró la oferta, pero sabía que no podía permitirse desaparecer justo cuando estaba tan cerca de desvelar la verdad. «Gracias, Cami, pero no puedo irme ahora. Tengo que acabar lo que empecé». Unos días después, Carlos convocó una reunión con Jaime y su abogado. Había reunido nueva información que no solo fortalecía el caso, sino que también revelaba algo más inquietante. «Hemos descubierto que Anita está utilizando su red de contactos para entorpecer la investigación. Tiene amigos en posiciones de poder que podrían intentar interferir en el caso», advirtió Carlos con gravedad. Jaime sintió un torrente de ira inundar su ser. «¿Qué puedo hacer para impedirlo? No puedo permitir que se salgan con la suya otra vez. Necesitamos presión pública. Si la gente sabe lo que está pasando, será más difícil que Anita manipule el sistema», dijo el abogado, su mirada intensa fija en Jaime. «Sé que ya diste una entrevista,
pero comprendí que era necesario. Con la ayuda de Carlos y Marta, organizó una conferencia de prensa. El evento se llevó a cabo en su estudio, rodeada de amigos, clientes y periodistas. Hoy estoy aquí para hablar no solo de lo que he enfrentado, sino de lo que muchas personas enfrentan en silencio: el acoso, la intimidación y el abuso de poder. Nadie debería vivir con miedo. Y hoy digo basta. Las palabras de Jaime resonaron con una fuerza inquebrantable y las cámaras capturaron cada momento. La conferencia tuvo un impacto inmediato. Los medios comenzaron a investigar a Anita y Mateo, y la presión pública aumentó. Jaime recibió una avalancha de mensajes de apoyo, pero también sabía que esto podía desencadenar represalias. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, Carlos la llamó. «Jaime, tienes que escuchar esto». Su voz era tensa, casi urgente. Carlos había interceptado una llamada entre Anita y Mateo. En la grabación, Anita discutía un plan para desacreditar a Jaime y, si era necesario, utilizar la violencia para silenciarla. «No permitiré que arruine nuestra reputación. Si es necesario, haremos que desaparezca un tiempo». La voz de Anita era glacial y calculadora. El miedo invadió nuevamente a Jaime, pero esta vez estaba acompañada por una furia ardiente. Decidió que era hora de enfrentarse a Anita de una vez por todas. «No voy a esconderme más. Es hora de que sepan que no me rendiré», dijo Jaime, mirando a Julio y Marta con una determinación renovada. La guerra estaba a punto de alcanzar su ápice. El enfrentamiento final comenzó a tomar forma al día siguiente. Jaime, acompañada por Julio, Marta y Carlos, presentó la grabación interceptada de Anita como evidencia adicional ante las autoridades. La reacción fue inmediata. Anita y Mateo fueron citados a declarar y el caso ganó aún más notoriedad en los medios. Mientras tanto, Jaime se preparaba para una reunión crucial. Carlos había conseguido organizar un encuentro con un influyente periodista nacional que quería revelar toda la historia. Aunque Jaime sabía que esto la pondría aún más en el centro de atención, comprendía que era la mejor manera de garantizar que Anita y Mateo no pudieran manipular la situación a su favor. La entrevista se llevó a cabo en el estudio de Jaime, ahora protegido con medidas de seguridad adicionales. La periodista, una mujer de mirada incisiva y voz serena, comenzó la conversación con preguntas sobre la carrera de Jaime antes de adentrarse en los eventos más sombríos. «Jaime, has hablado sobre el acoso que has enfrentado, pero ¿cómo ha afectado esto tu vida personal y profesional?», preguntó acercando el micrófono. Jaime tomó aire antes de responder. «Ha sido devastador. He perdido noches de sueño. He vivido con miedo y he tenido que defenderme de ataques constantes. Pero también me ha enseñado a ser más fuerte, a no quedarme en silencio y a luchar por lo que merezco». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la vulnerabilidad que aún sentía. La entrevista fue transmitida esa misma noche y las reacciones fueron inmediatas. Mientras muchas personas expresaban su apoyo a Jaime, los aliados de Anita comenzaron a retirarse, temerosos de ser arrastrados por el escándalo. Anita y Mateo, por su parte, permanecieron en silencio, aunque era evidente que estaban contra las cuerdas. Pocos días después, Carlos recibió una llamada que lo llevó a un descubrimiento crucial. Uno de los antiguos empleados de Anita, harto de los abusos que había soportado, decidió testificar en su contra. Su testimonio reveló un patrón de intimidación y manipulación que no solo reforzó el caso de Jaime, sino que también desenmascaró la verdadera esencia de Anita ante la sociedad. Con esta nueva evidencia, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Anita fue acusada formalmente de acoso,
difamación y conspiración para intimidar. Mateo, aunque menos implicado, también enfrentó cargos por su participación en el hostigamiento. El día del juicio fue una montaña rusa de emociones. Jaime, vestida con uno de sus propios diseños que emanaba fuerza y elegancia, se sentó en la sala del tribunal con Julio y Marta a su lado. Anita y Mateo, aunque intentaban aparentar serenidad, no podían disimular la tensión que asomaba en sus rostros. Cuando llegó el momento de testificar, Jaime se levantó y encaró al jurado con una mirada decidida. Durante meses he sido víctima de acoso e intimidación. He recibido amenazas, he sido vigilada y mi reputación ha sido atacada sin descanso. Pero hoy estoy aquí para decirles que nadie tiene el derecho de destruir los sueños de otra persona. Anita y Mateo usaron su poder para intentar silenciarme, pero no lo lograron y no lo lograrán. Las palabras de Jaime resonaron en la sala, llenándola de una fuerza inquebrantable que nadie podía ignorar. El juicio se prolongó durante semanas, pero finalmente se dictó el veredicto. Anita fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a varios años de prisión, mientras que Mateo recibió una sentencia menor, pero suficiente para mantenerlo alejado de Jaime. Al salir del tribunal, Jaime fue recibida por un grupo de amigos, clientes y personas que se habían inspirado en su historia. Aunque la lucha había sido larga y dolorosa, había logrado algo más grande que justicia. Había demostrado que el miedo nunca debería ser más fuerte que la determinación. En los meses siguientes, la vida de Jaime comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Su estudio se convirtió en un símbolo de resiliencia y sus diseños ganaron aún más reconocimiento. Pero lo más importante, Jaime redescubrió su valor y su capacidad para construir una vida según sus propios términos. Una noche, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón de su nuevo hogar, Marta y Julio la acompañaron con una botella de vino en mano. «Jaime, lo lograste. Has demostrado que nada ni nadie puede detenerte», dijo Marta levantando su copa en un brindis. Jaime sonrió, su corazón lleno de gratitud. «No lo hice sola, pero sí aprendí algo. A veces, los momentos más oscuros nos llevan a encontrar nuestra verdadera luz». Esperamos que esta historia te haya conmovido tanto como a nosotros al crearla. Si te gustó, dale me gusta, comenta y compártela. Hay más relatos increíbles esperándote. Haz clic aquí, insertar enlace del próximo video, para disfrutar de otra historia llena de drama y emoción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video. La historia de Jaime es un poderoso relato de resiliencia y valentía. La narrativa está bien estructurada, con personajes profundos y conflictos emocionantes. El juicio y la victoria final de Jaime aportan un cierre satisfactorio y significativo. Una historia inspiradora que resalta la importancia de no rendirse nunca.